Hola, bienvenidos al iceberg del Chelsea. Primero, responderemos qué es un iceberg. Un iceberg es un compilado de hechos, datos o teorías organizadas en niveles. Entre más altos estén estos datos, más conocidos serán, pero entre más bajos estén, serán menos conocidos y turbios. Empezamos con el nivel 1. Era 25 de diciembre de 1937, mismo en el que Charlton Athletic y Chelsea se iban a enfrentar. Hacía tan solo unos minutos el árbitro que dirigía el encuentro había dado comienzo al segundo tiempo del partido correspondiente a la League One de la tercera categoría del fútbol inglés. Cuando una nube espesa comenzó a cubrir Stamford Bridge y los jugadores apenas podían distinguirse entre las penumbras. Entre los 11 titulares del Charlton estaba el arquero estrella Samuel Bartram, que en ese momento era uno de los más laureados de aquella liga. Los futbolistas apenas podían distinguir en la densa neblina las figuras humanas. A medida que pasaban los minutos, la niebla dentro del campo se volvió cada vez más espesa y el árbitro no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto. Habían pasado apenas 15 minutos del segundo tiempo cuando los jueces decidieron que el encuentro no se iba a seguir disputando. La decisión del referee fue acatada por los futbolistas de ambos equipos y el público, que al escuchar el último silbido se marchó a sus hogares. Bartram había perdido por completo la visibilidad del campo de juego y también a sus propios compañeros, que habían desaparecido de sus respectivas posiciones. Ausente e incomunicado, permaneció así por 15 largos minutos. Como buen guardameta, no abandonó su posición hasta que fue alertado por alguien. Era el guardia de seguridad haciendo su habitual recorrido por el estadio para corroborar que no quedara nadie dentro de las instalaciones. Sorprendido por lo que estaba viendo, le avisó que el partido ya había terminado, que todos se habían marchado, incluso sus compañeros. Hace 15 minutos que pararon el partido, la gente se fue a su casa y tus compañeros están en el vestuario duchándose. El estadio está totalmente vacío. Escuchó decir al sereno, que apenas podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. Indignado y casi al borde de la bronca, se fue al vestuario donde estaban sus compañeros duchándose. Fue recibido entre las risas y las bromas por lo que había pasado. La insólita situación pasó a ser el chiste del vestuario de muchos futbolistas a lo largo de las décadas en el fútbol inglés. Nivel 2. En 2014, cuando Samuel Eto'o jugaba para Chelsea, se filtró una conversación de por el aquel entonces entrenador blue, José Mourinho, en donde bromea al respecto de la edad del camerunés. 32 ans, peut-être 35, je ne sais pas. There is no story. I repeat, was a funny conversation between me and somebody that doesn't belong to the football world. We were laughing as everybody was saying, and I really think that is a disgrace that somebody is taping, is recording a private conversation when obviously we don't know. A raíz de dicho acontecimiento, salieron a la luz declaraciones de la expareja del jugador, Ana Barranca, quien aseguró al diario The Sun que Eto'o no tenía 35 años, sino 39. Era evidente, es mayor que la edad que dijo tener cuando llegó a Europa por primera vez. Samuel nació en 1974 y eso lo hace de 39 años, dijo Barranca. Esta noticia fue usada por los hinchas rivales del Chelsea para burlarse del futbolista. Una cantidad de memes y fotografías circularon en las redes sociales en las que se muestra a un Samuel Eto'o acabado, canoso y con un bastón para sostenerse en el campo de juego. Este acontecimiento también dejó una memorable celebración en la que luego de anotar un gol frente al Tottenham, Eto'o agarró el banderín del córner como bastón, haciendo alusión a los rumores sobre su edad. El robo de Stamford Bridge tuvo lugar en las semifinales de vuelta de la Champions League del año 2009.
cuando el Chelsea recibía en casa al Fútbol Club Barcelona con la ambición de pasar a la gran final. Sin embargo, un gol de Andrés Iniesta en los últimos instantes de aquel partido terminó decantando la balanza en favor de los de Pep Guardiola. Aquel choque no solo quedó marcado por el tanto del jugador español, sino también por un conjunto de decisiones polémicas lideradas por el referee Tom Henning-Øvrebø, que llevaron a la locura a los jugadores del Chelsea, especialmente Didier Drogba y Michael Ballack, quienes fueron los más expresivos en sus reclamos. El conjunto que entrenaba a José Mourinho llegó a reclamar hasta 4 penaltis que parecieron realmente claros en una noche que pasó a ser conocida como el escándalo de Stamford Bridge. Agarrones, zancadillas y unas manos clamorosas dentro del área fueron ignoradas por el juez, concluyendo así en una eliminación de los británicos. Existe una teoría no comprobada que señala que la UEFA no quería se repitiese la final del año anterior entre Chelsea y Manchester United. Como ya se conocía la presencia de los Red Devils en la final del 2009, el sacrificado fue el Chelsea. En 2021, Øvrebø declaró en una entrevista que no se siente orgulloso de su actuación en aquel partido y que al menos debió haber pitado un penalti de los 4 reclamados por el Chelsea. Nivel 3. La maldición del 9 en el Chelsea hace referencia al bajo rendimiento que han tenido los jugadores que portan este dorsal en la escuadra blue, creando así la teoría de que está maldito. Comenzando por Matej Kessman allá por el 2004 y pasando por jugadores como Fernando Torres, Radamel Falcao, Álvaro Morata, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín, Tammy Abraham, Steve Sidwell y Franco Di Santo, hasta llegar al más reciente portador de este dorsal, Romelu Lukaku, quien se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club y que tan solo una temporada después sale cedido por el bajo nivel mostrado. La situación se vuelve aún más extraña cuando comparamos el buen desempeño de otros delanteros que han llegado a Chelsea y que no escogieron dicho número. Delanteros tales como Didier Drogba, Nicolás Anelka, Samuel Eto'o o Diego Costa. El gol fantasma en Chelsea vs Liverpool hace alusión a lo sucedido en la semifinal de vuelta de la Champions League de 2005 que tuvo lugar en Anfield. Chelsea y Liverpool habían igualado a 0 goles en la ida disputada en Stamford Bridge, por lo que el ansiado pase a la final de Estambul se decidiría en territorio red. En dicho cotejo, a los 4 minutos de juego tuvo un lugar el polémico tanto de Luis García. El español alcanzó a pellizcar un balón que había quedado suelto frente al arco, luego que el portero Peter Cech chocara con Milan Baros. Con lo justo, William Gallas llegó oportuno a despejar la pelota sobre la línea, aunque el árbitro eslovaco Lubos Mitchell decretó válido el gol tras consultar con su guardalínea. Aquel polémico tanto fue el que decidió la eliminatoria a favor de Liverpool y es recordado por muchos como un gol fantasma. El caso John Terry y Wayne Bridge nos habla sobre la traición del capitán blue John Terry hacia su compañero de equipo Wayne Bridge. Transcurría el año 2010 cuando salió a la luz la relación que llevaba en secreto John Terry con la expareja de Bridge, Vanessa Perroncel. Wayne quedó muy tocado hasta el punto de que Fabio Capello, por aquel entonces seleccionador inglés, tuvo que reunirse con ambos para hablar del asunto. Los medios ingleses hicieron eco de todo lo ocurrido y eso solo sirvió para que Wayne Bridge terminara de hundirse. El futbolista aseguró haberse sentido humillado públicamente por Terry, al que consideraba su amigo íntimo. Terry, por su parte, perdió el brazalete de capitán de la selección inglesa en aquel entonces por dicha polémica. Un lío amoroso que le costó muy caro a ambos, perdiendo la amistad y viendo más que afectadas sus trayectorias profesionales. Nivel 4.
El caso Bertrand Traoré fue uno de los escándalos más recientes relacionados con el Chelsea. Todo comenzó cuando en 2016 la FIFA abrió una investigación contra el Chelsea sobre el fichaje de Bertrand Traoré, la cual dictaminó que el conjunto blue incumplió en las normas de transferencias de menores de edad. El futbolista de Burkina Faso firmó oficialmente con el Chelsea en enero de 2014, nada más cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, ya había jugado en 2011, con 16 años, un partido con los Blues de las categorías inferiores contra el Arsenal. Según el reglamento de la FIFA, solo se pueden traspasar futbolistas mayores de 16 años en el marco de la Unión Europea. En el caso de fichajes o traspasos internacionales, como por ejemplo desde África a Europa, los jugadores tienen que tener mínimo 18 años. En agosto de 2010, un mes antes de que el futbolista cumpliera 15 años, el ministro de Deportes de Burkina Faso anunció que el jugador, muy destacado a esa edad, ya sería traspasado al Chelsea. Finalmente, en febrero de 2019, la FIFA impuso la sanción a los Blues de 2 ventanas de traspasos sin poder inscribir jugadores. Dicha sanción la cumplió hasta junio de 2020. En mayo de 2020, Callum Hudson-Odoi fue arrestado tras ser acusado por cargos de violación de parte de una joven modelo de 19 años. El jugador, que horas después fue liberado bajo fianza, contactó a la joven vía Instagram y mandó un auto a buscarla para llevarla a su casa, rompiendo así el protocolo de cuarentena vigente en aquel entonces. La modelo afirmó haber sido violada por el futbolista y después trasladada al hospital. Un mes después acabaron las investigaciones sobre el supuesto delito y Hudson-Odoi escribió lo siguiente en Twitter: "Me he quedado en silencio y he ayudado a la policía durante sus investigaciones, ya que sabía que pronto llegaría el día en que limpiarían mi nombre. Tras una investigación completa y exhaustiva, la policía ha confirmado que no tomarán más medidas". El escándalo Eva Carneiro hace referencia a la ex doctora del Chelsea, señalada por mantener romances con jugadores de la plantilla. Todo comenzó en septiembre de 2015, cuando la doctora, sin autorización, ingresó junto con su asistente al terreno de juego para asistir a Eden Hazard en un partido de Premier League en donde Chelsea recibía al Swansea. Dicha acción molestó mucho al director técnico José Mourinho, dado que significó que el Chelsea, con un jugador ya expulsado, estuviera temporalmente con 8 jugadores en cancha. Según el portugués, ella y su ayudante se apresuraron para auxiliar al jugador belga cuando él sintió que la lesión no era de una magnitud seria. Dicha escena terminó con un intercambio de palabras entre la doctora y el entrenador, quien días después hizo afirmaciones de mal gusto sobre Carneiro, aludiendo que tenía comportamientos no tan profesionales con miembros de la plantilla. En medio de dichas sospechas, apareció una expareja que aseguraba que ella era adicta al sexo, alimentando aún más las acusaciones de Mourinho. Nivel 5. Muchos de nosotros ignoramos el hecho de que hay restos humanos enterrados en el mismísimo gramado del estadio del Chelsea. Tal vez en más de una ocasión hemos visto una pancarta en el graderío sur del estadio con la inscripción "Born is the King". Dicha pancarta está dirigida a Peter Osgood, uno de los jugadores legendarios del club. Con el dorsal número 9, Osgood fue figura clave de la consecución de la primera FA Cup del Chelsea en 1970, marcando en todos los partidos de la competición, incluida la final. Asimismo, Osgood anotaría el gol con el que el Chelsea derrotaba al Real Madrid en la final de la Recopa de Europa en 1971, otorgándole así el primer título continental al club. Su impacto fue tal en la entidad que tras su muerte el 1 de marzo de 2006, a causa de un ataque al corazón, en un servicio conmemorativo celebrado el 1 de octubre del mismo año, las cenizas de Peter Osgood fueron enterradas bajo el punto de penalti en el graderío sur del estadio. Más de 2.700 fanáticos asistieron aquel día al tributo. I remember many
differences of opinion now and again, and to this day, wherever I go in football. En diciembre de 2007, en un empate 4-4 contra el Aston Villa, Andriy Shevchenko anotó el primer tiro penal delante de la grada sur desde que las cenizas de Osgood fueron enterradas allí. En 2020, el Comité de Atletas de Fútbol de los Estados Unidos votó a favor de sacar al atleta paralímpico Seth Young de la delegación estadounidense, después de que diera un discurso racista en reuniones generales. El jugador buscaba erradicar la regla de arrodillarse en contra del racismo antes de un partido. Fue entonces que los fans del fútbol estadounidense se lanzaron a analizar las redes sociales de Young por sus comentarios, y mientras lo hacían, se toparon con una publicación en Instagram bastante controversial a la que Pulisic, jugador del Chelsea y capitán de la selección nacional de los Estados Unidos, le había dado like. En la publicación del 30 de junio de Young lo muestra en una habitación llena de armas y en la descripción apoyaba la idea de balacear a un movimiento antirracista llamado Antifa. Meses antes, en respuesta del asesinato de George Floyd, el jugador de Juventus, Weston McKennie, publicó en Instagram un video pidiendo que se ponga fin a la brutalidad policíaca. Christian Pulisic también participó en dicho video diciendo: "Suficiente, es suficiente", por lo que fue muy señalado al dar el like a la controversial publicación de Young 3 meses después. El medio deportivo For the Win se contactó con representantes del Chelsea Football Club en nombre del Comité de Atletas de Fútbol de los Estados Unidos para hablar acerca del like de Pulisic. Chelsea declinó hacer algún tipo de comentario al respecto, pero una fuente cercana al jugador dijo que le dio like al post de Young sin fijarse en la descripción, ya que eran conocidos. Nivel 6. En la década de los 70, integrantes de las categorías inferiores del Chelsea fueron víctimas de abusos sexuales por parte de uno de los ojeadores del club, con la complicidad de otras personas de la entidad que en su día no denunciaron los hechos. El Chelsea anunció 6 años atrás la apertura de una investigación sobre las actuaciones de Eddie Heath, scouting de la Academia Blue de 1968 a 1979 y fallecido en 1983. Ahora se ha hecho público el informe en el que se tilda a Heath de agresor de niños peligroso, tras abusar de chicos de entre 10 y 17 años en aquella etapa. Para la elaboración del informe se entrevistó a 23 víctimas que describieron al agresor como un manipulador, cuyo comportamiento era un secreto a voces tanto para los jugadores como para el personal del club. Eddie el Pesadilla era el sobrenombre que los chicos le pusieron antes de ser despedido por el club en 1979 con la llegada a la presidencia a la entidad de Geoff Hurst. En 2016, el exjugador del Chelsea, Gary Johnson, admitió en el Daily Mirror que cobró del club para callar sobre los abusos sexuales que sufrió de niño. "Creo que me pagaron para mantenerlo en secreto", dijo al diario inglés este ex delantero que jugó 22 partidos con el equipo entre 1978 y 1981, marcando 9 goles. Dicho medio publicó que el equipo londinense le pagó 50.000 libras a Johnson en 2015, evitando que llegaran a juicio los cientos de abusos que afirmó haber sufrido desde los 13 años por Eddie Heath. "Quizás pagaron a otros por su silencio. Espero y ruego que no se le permita a ningún club encubrir esto. Nadie debería escapar de la justicia", añadió el exfutbolista. Desde entonces, 350 personas fueron a comisaría a denunciar haber sufrido lo mismo y 860 llamaron a una línea telefónica destinada a las víctimas de sucesos similares en su primera semana de existencia.